Buenas noches, este es un video que vamos a hacer para la materia de Historia Americana 1 del segundo año del profesorado de Historia del Almirante Brown. La idea del mismo es hacer algunas consideraciones breves sobre un capítulo del libro América Latina, la construcción del orden, de Ansaldi Giordano, más específicamente del capítulo 2, donde los autores van a hablar de la construcción de eso que se ha dado en llamar el orden colonial, ¿sí? Haciendo eje sobre todo en lo que ellos llaman las matrices sociales o matrices societales, que serían formas específicas y diferenciadas de control y de organización del llamado espacio social americano, ¿sí? Este, una de las primeras cosas que señalan los autores es el hecho que el proceso de conquista y de ocupación del territorio americano no implicó una ruptura con la organización social y ciertas instituciones sociales, políticas y económicas que se venían dando en el periodo inmediatamente anterior, sobre todo cuando hablamos de aquellos espacios que habían visto desarrollarse formaciones estatales más complejas, con formaciones sociales diferenciadas y con una organización de la recolección y de la apropiación del tributo, insisto, este, complejas, como es el caso de las formaciones estatales incas y aztecas, ¿sí? Entonces, en este sentido, ellos van a decir, bueno, aquí se da una dialéctica de continuidad y cambio en relación al periodo anterior, con la persistencia de ciertas figuras, pero ya ahora como reconfiguradas, ¿sí? El ejemplo más claro, que esto creo que algo habíamos hablado los otros días, es la figura del curaca, por ejemplo, que si bien va a seguir siendo esa especie de nexo entre las comunidades aborígenes y el poder estatal al cual tributaban, naturalmente ya este poder estatal ya no va a ser el imperio o la formación social inca, por ejemplo, sino que va a ser el Estado español, ¿sí? O el Estado colonial, por decirlo de alguna forma. También podríamos decir lo mismo de las figuras como los yanaconas, la figura del mitayo o de la mita, ¿sí? Eh, Actividades económicas como por ejemplo la minería o la industria textil. Lo primero que una de las primeras cosas que van a señalar los autores es que, y esto ya creo que lo habíamos hablado, que al llegar a América, ellos van a decir como que hay como tres situaciones diferenciadas de conquista y de ocupación del espacio americano. Una cosa va a ser el proceso que se dio en las sierras peruanas y en Mesoamérica, obviamente un lugar, como decíamos, densamente poblado y ya con una característica central que es un poder centralizado, ¿sí? Poder centralizado, entre otras cosas, implicaba un control mucho más racional de los recursos naturales y de la explotación de la mano de obra por parte de un Estado centralizado. Otra cosa va a ser el proceso de conquista y ocupación del espacio americano y de dominación de ese espacio en lugares donde prevalecían grupos seminómades que, van a decir los autores, resistieron con un alto grado de eficacia a la conquista, el caso de la Patagonia, el caso del Chaco, por buscar elementos o regiones cercanas a nosotros. Y otra situación va a ser las situaciones llamadas, mal llamadas quizás zonas vacías, ¿sí? Como por ejemplo la Amazonia. Digo esto de mal llamada zona vacía porque nosotros en Argentina tenemos un claro ejemplo de lo que significa llamar a un lugar desierto o zonas vacías, ¿no? Me remito a la conquista del desierto y qué significó eso desde el punto de vista de la justificación o de la legitimación de un espacio, de la ocupación de un espacio, llamándolo espacio vacío o zona vacía, ¿no? Pero bueno. En el primer caso, en el caso de la ocupación de los espacios con un Estado fuertemente centralizado y zonas densamente pobladas, se da esto que marcábamos recién. El poder español no cortó, por motivos que ya vamos a ver, de un tirón todas esas estructuras económicas, estructuras de poder, estructuras culturales que se venían desarrollando. Yo decía, hablaba del curaca, de ciertas figuras del tributo, ciertos tipos de tributos, ciertas actividades económicas, también ciertos aspectos culturales. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, el emplazamiento de las iglesias en América se dieron en muchos casos literalmente, es decir, encima de templos previos, es decir, de templos de las comunidades aborígenes, porque la iglesia descubrió más temprano que tarde que por más que se emplazara una iglesia católica,
las comunidades aborígenes, las y los aborígenes seguían yendo a rezar o a rendir culto, digamos, a la zona de sus antiguos dioses, ¿sí? Entonces ahí hubo también una especie de emplazamiento de iglesias sobre lugares de culto previos, ¿sí? Como sea, de una u otra forma lo que quiero decir es esto, es decir, hubo una dialéctica de continuidad y cambio, que esto lo vamos a ver un poquito mejor, entre las estructuras y ciertas instituciones de las formaciones sociales, sobre todo aztecas e incas, en relación al orden colonial. No fue una ruptura completa y total. Otra cosa que señalan los autores, que nosotros ya lo hemos visto cuando vimos con Edge y también Eliot, es que leer un poco más y entender un poco más este proceso nos ayuda a complejizar un poco la relación social que se establece, sobre todo pensando en la historia, en la forma de enseñar este contenido, digamos, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en donde creo yo que por ahí hay una tendencia a marcar como una relación binaria entre españoles y americanos, ¿sí? O entre españoles y comunidades aborígenes, cuando en realidad podríamos decir que como mínimo tendríamos que hablar de una relación compleja, conflictiva, pero no binaria, sino entre tres actores sociales, y esto ya lo hemos hablado. Por un lado está el Estado español, la corona española, por otro lado están las comunidades aborígenes, a las cuales deberíamos o le podríamos sumar tempranamente toda una población desarraigada de su propio lugar de origen, que fue África, los africanos y afrodescendientes, como parte de la población explotada, y también deberíamos sumarle aquí un tercer actor que es bueno, los autores llaman como los empresarios, como los colonos, como los empresarios privados, ¿sí? Que van a mantener, al menos durante todo el siglo XVI, después se va a ver cómo se va reconfigurando esta relación, pero en la primera mitad del siglo XVI se va a ver claramente una situación de mucha conflictividad con la propia corona, con el propio poder estatal español, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es que Asadurian y Giordano señalan, y esto ya lo hemos visto en otros textos, que la organización definitiva, entre comillas definitiva, una organización más estable de ese llamado orden colonial, no se dio hasta la década de 1570. ¿Sí? Esto tiene que ver, sobre todo en la región andina, con, por un lado, cierta permanencia. Nosotros se acuerdan que hablábamos de un estado neo-inca, del estado de Vilcabamba, es decir, ese derrotado estado inca se reconfigura en Tupac Amaru, ahí otros soberanos incas que van a configurar un estado neo-inca, ellos le llaman. Bueno, ese estado neo-inca con la derrota de Tupac Amaru en 1870 fue un elemento que hasta 1570, perdón, fue un elemento que hasta ese momento fue un elemento de conflictividad al momento de pensar la organización de este orden colonial, un elemento conflictivo, ¿sí? Problemático. Y el otro elemento que va a marcar una situación conflictiva, como digo, para la conformación de este orden colonial, van a ser los llamados encomenderos, que yo no sé si ustedes se acuerdan que alguna vez hablamos que en la década de 1540, 1550, se da una sublevación de los encomenderos encabezados por una de esas sublevaciones por Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador del Imperio Inca, que en la década de 1540 y 1570 estas sublevaciones fueron derrotadas, lo que se llamaron las derrotas de los encomenderos, ¿sí? Entonces, por un lado la derrota de los encomenderos en un principio, ¿sí? Como este poder privado de estos conquistadores privados, españoles e hijos de españoles ya en algún momento, y la derrota del Estado neo-inca al que hacíamos referencia, van a ser elementos que van a ir configurando más claramente hacia la década de 1550, 1560, 1570 la conformación definitiva de ese llamado orden colonial. Ahora, Ansal y Giordano también señalan que aquí, entre estas derrotas de los encomenderos y 1570, que hay un periodo de 20 o 30 años, podemos decir que había como una especie de periodo transicional de acuerdos entre los encomenderos y la corona, que implicó básicamente un mayor control de parte de la corona, ¿sí? De esa encomienda que en un principio se le daba a los encomenderos y en un momento se va a reconfigurar, y quien va a pasar a cobrar el tributo de los indios encomendados va a ser la corona, que
la va a redireccionar hacia los encomenderos, pero ya va a ser un mayor control de parte de la corona de esa relación de encomienda entre los encomenderos y los pueblos aborígenes. ¿Sí? Esta situación transicional, van a marcar los autores, se va a acabar con el ascenso de una figura importante en esta historia, que es el virrey Toledo, que es quien va a dar fin a esta situación, reforzando de una manera muy importante este poder imperial. Y esto hago referencia a lo que ya habíamos hablado, va a significar la derrota de aquellos proyectos que pudieron haber existido en América de una especie de feudalización del espacio americano. Esto no quiero ahondar demasiado en esto porque ya lo hemos hablado, pero la corona, y hablando de esta relación con los privados, con estos empresarios privados, encomenderos, soldados, conquistadores, adelantados, como le queramos llamar, cumplían como varios roles aquí. Esta derrota de los encomenderos para los autores, y también esto me remito a Konetsky, significó la derrota de un proyecto de instaurar feudos, es decir, una sociedad de tipo feudal en América. Lo cual no significa que no se dieron en el tipo de explotación de la mano de obra cierto tipo de explotación de la mano de obra con características feudales. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la interrupción de una sociedad feudal en América. Esto es lo que quedó derrotado, digamos, o descartado hacia la década de 1570, dando lugar, insisto, a la conformación de este orden colonial. Van a señalar a Ansaldi y Giordano que esto, es decir, este reforzamiento estatal de la encomienda y del tributo de los encomendados, va a significar una mayor tasa de explotación de la población aborigen. ¿Sí? Acá hay un cambio, ya va a pasar a ser un tributo per cápita, ya no por comunidad, como habíamos visto en las situaciones previa a la llegada de los españoles. Va a haber como una especie de reconfiguración y también de reducción del poder de los curacas, ¿sí? Y se van a crear aquí los llamados pueblos de indios. Ya lo vamos a ver más adelante qué fueron estos pueblos de indios. Como les decía, los autores van a hablar de matrices societales, ellos van a hablar de las estancias, de las haciendas y de las plantaciones como matrices societales, es decir, como formas de organizar el espacio americano a partir de fines del siglo XVI, durante todo el siglo XVII. Va a hablar de estas tres matrices sociales y le va a agregar una cuarta matriz societal que van a ser estos pueblos de indios, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son sus características. Como decíamos, el curaca no deja de existir como figura, como agente de control de esos pueblos de indios, pero ahora va a aparecer aquí una figura muy rechazada por las comunidades, que era una figura burocrática, una figura estatal, que va a tener un nexo directo con los pueblos de indios, que va a ser el corregidor. Recuerdo que el levantamiento de Tupac Amaru II, ¿sí?, de José Gabriel Condorcanqui a fines del siglo XVIII, fue un levantamiento aborigen acaudillado por un curaca, eso era Tupac Amaru II, en contra de los abusos de un corregidor, ¿sí?, del corregidor que era el encargado de recaudar el tributo de esas comunidades aborígenes. Una cosa que señalan los autores y que nosotros ya lo hemos visto en otros textos también es que el abortamiento de estos proyectos de feudalización del espacio americano, es decir, la posibilidad de cortar el desarrollo de feudos, no implicó la imposibilidad de desarrollarse latifundios, ¿sí? Es decir, estas empresas privadas, estos empresarios privados, estos comerciantes, encomenderos, etcétera, si bien no se desarrollaron o no se constituyeron en señores feudales, sí se constituyeron en grandes latifundistas. Creando, esto no quiero reiterar esto porque ya lo hemos visto en otro texto, pero van a crear nuevas unidades económicas, insisto, plantaciones, haciendas, estancias como las más importantes, en base a transformarse en unidades productivas, y esto, una matriz societal, como bien señalan los doctores, es más que una unidad productiva, es también, ellos insisten en llamarlas microsociedades, es decir, son unidades productivas que básicamente tienen como función
el control de los recursos naturales, el control de la mano de obra, de la explotación de la mano de obra, en función de una apropiación privada de un producto, ¿sí?, que se produce, valga la redundancia, dentro de esos mismos espacios, algunos de ellos orientados directamente al mercado interno, sobre todo los productos de las haciendas, ya vamos a ver cuáles y qué significa esto del mercado interno en el orden colonial. Y en el caso de las plantaciones y de las estancias, significa la apropiación privada de un producto direccionado fundamentalmente, principalmente, aunque no únicamente, hacia lo que se llama el mercado externo, ¿sí?, hacia el mercado exterior. ¿Qué significa esto del mercado interno? Bueno, los autores señalan, apoyándose en un autor que nosotros vamos a ver ahora en breve, que se llama Carlos Asadurian, señalan cómo ha habido ciertas actividades económicas que se han transformado en este periodo, fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVI, en actividades dinamizadoras y articuladoras de la economía colonial. Y señala sobre todo a la actividad minera, y aquí se van a señalar fundamentalmente dos ciudades, una es Zacatecas en México y la otra es Potosí en la actual Bolivia, ¿sí? Ese Potosí se transforma no solo en una actividad, en el lugar de asentamiento de una actividad minera importantísima para la época, sino también va a ser una ciudad que se va a transformar en un elemento dinamizador de todo un sistema productivo, en función, insisto, sobre todo en manos de las haciendas, que van a producir para ese mercado interno. ¿Qué es lo que van a producir? Bueno, alimentos, básicamente, también elementos de producción, textiles, elementos de producción, digo, si estamos hablando de la mina, desde las mechas hasta la pólvora, ¿sí?, hasta las bolsas para trasladar tanto las hojas de coca como las piedras, después donde mediante el proceso de lixiviación se va a obtener la plata, es decir, animales de carga, animales de transporte, ¿sí? Como sea, esta diversificación de las actividades económicas van a decir al Sale Giordano, salvo el hierro, y algunos textiles de alta calidad y esclavos, salvo hierro, textiles de alta calidad y esclavos, nada más se importaba en estas zonas. Todo lo demás era producido aquí en América, en esos espacios económicos, en esas unidades económicas llamadas estancias o haciendas o plantaciones, y en el caso de las haciendas para un mercado interno colonial. Entonces se transforman como, van a ser verdaderas empresas agropecuarias, insisto, alimento, animales de transporte, textiles, que, como decíamos, el secreto va a estar en el control de recursos naturales y en el control de la mano de obra. Y aquí nos vamos a detener un poco porque justamente el análisis de Ansal y Giordano es ver las diferencias y las similitudes entre estas diferentes matrices sociales en relación a el tipo de explotación de la mano de obra, el tipo de producción, el tipo de orientación de esa producción, pero también y fundamentalmente el tipo de explotación de la mano de obra. En ese sentido, ellos van a señalar que, por ejemplo, en el caso de las haciendas, que van a tener un gran desarrollo en la zona de México, también en la zona del noroeste de la Argentina, también en la zona de las serranías peruanas, en lo que antes era parte del Tahuantinsuyo, de la formación social estatal inca. La mano de obra que se va a proveer en estas unidades de producción, insisto, estamos hablando de las haciendas, va a ser una mano de obra indígena, ¿sí? La forma de apropiación de esta mano de obra va a tener diferentes formas, digamos. Una va a ser la mita, ya hemos hablado de la mita, que es un tributo a un tiempo de trabajo, una determinada cantidad de tiempo de trabajo por año. Se calcula, algunos autores hablan de 2 meses, otros de 3 meses por año, que tenían que ir a trabajar a las haciendas como forma de pagar tributo. Otros eran los llanas. Acá aparece otra institución previa a la conquista, que es el llanaconazgo. Los llanas, si ustedes recuerdan, eran aquella parte de la población aborigen que estaba más adscripta a la tierra y que tenía una situación más cercana a la servidumbre, digamos, en el sentido de que no eran personas que mantenían su lugar de residencia en los pueblos aborígenes, en las comunidades o los pueblos de indios, las comunidades aborígenes, sino que directamente vivían junto a los encomenderos, en los lugares de los blancos, digamos,
y eran un tipo de mano de obra, ¿cómo podríamos decir?, bastante más adscriptos a la tierra que en el caso de los mitayos, que insisto, su trabajo consistía en un tiempo de trabajo por año otorgado a modo de tributo, que era la mita. Los llanas eran más adscriptos a la tierra, tenían una situación más cercana, insisto, a la servidumbre feudal. Y otra situación que marcan Ansal y Giordano, y también lo marcan Asadurian y otros autores, y es la situación de los llamados indios forasteros. Se les llamaban forasteros porque eran aborígenes que no vivían en ningún pueblo de indio en particular, no vivían en los pueblos de indios o comunidades aborígenes, sino que trabajaban en estas unidades de producción, en las haciendas o en las estancias, y también en las plantaciones, a cambio de pequeñas parcelas de tierras para una subsistencia, una especie de peonaje, ¿sí?, de aparceros o de arrendatarios, digamos. Estos eran los, digamos, no, la característica central tanto de los llanas como de los llamados indios forasteros eran que eran mano de obra que no provenía de esa matriz social que era la principal proveedora de mano de obra aborigen para estas unidades económicas en manos de españoles, que eran los pueblos de India. No sé si soy claro en esto. Acá parece ya nos vamos metiéndonos en algo que, cuál era el rol social de estos llamados pueblos de indios o comunidades aborígenes. Una de sus funciones era proveer mano de obras a estas unidades económicas. Bueno, los llanas, estamos hablando de la población aborigen, no de la población afrodescendiente, los llanas y los indios forasteros eran mano de obra que no provenía de los pueblos de India. Lo que van a señalar Ansaldi y Giordano es que a través de este sistema la corona logró apropiarse ya hacia principios del siglo XVII, esto es basado en otros autores, a principios del siglo XVII, la corona había logrado apropiarse del 90% de la plata extraída, si estamos hablando sobre todo de Potosí y Zacatecas, insisto, relegando en este sentido, y por eso vamos a hablar de una situación muy conflictiva. El orden colonial fue un orden altamente conflictivo, porque aquí no solo se relega a una situación de explotación y de falta de apropiación del producto social, no solo por parte de las comunidades aborígenes, sino que en este sentido también a principios del siglo XVII la corona había logrado desplazar de los beneficios de ese plusproducto a los propios colonos españoles. ¿Sí? ¿Cómo se apropiaba la corona de la plata extraída y en menor medida del oro extraído? Bueno, a través del cobro de los distintos impuestos y a través de, esto lo estoy planteando y después lo vamos a desarrollar un poco mejor, aquí o más adelante en el año, también a través de lo que se llamó el monopolio comercial, ¿sí?, que era la obligación de comerciar única y exclusivamente con la metrópoli española. Ahora, estamos hablando de un análisis, de un análisis que hacen los autores histórico, en el sentido de que va marcando ciertos cambios y ciertas continuidades a lo largo del tiempo. Eso es lo que caracterizaría a este texto como un texto histórico. Un texto que naturalmente pone el ojo en las cosas que han ido cambiando y en las cosas que se han ido manteniendo, siempre en el marco de un proceso de cambio en relación a la situación anterior. ¿Por qué digo esto? Porque Ansaldi y Giordano van a señalar cómo a lo largo de todo el siglo XVIII esta situación fue cambiando, ¿sí? Y la corona, que con aquella derrota de los encomenderos y en aquella pérdida de un poder casi absoluto de los encomenderos frente a los aborígenes encomendados, había logrado restituir ese poder imperial en gran medida, sobre todo con el virrey Toledo, insisto, 1560, 1570, a lo largo de todo el siglo XVIII esta situación fue cambiando y de a poco la corona va a ir perdiendo poder frente a estos empresarios privados. ¿Sí? Digo, frente a los dueños de las estancias, de las haciendas, de las plantaciones. Esto es importante porque después cuando veamos las reformas borbónicas, que yo sé que ustedes también lo ven en otras materias, las reformas borbónicas se van a explicar a mediados del siglo XVIII y fines del siglo XVIII, en gran parte por la percepción de esta pérdida del poder de la corona, del poder estatal, frente a los empresarios privados, o españoles o descendientes de españoles, ¿sí? Estamos hablando de la población criolla, de la población blanca. Para el caso,
Era lo mismo. Ustedes saben que estos sectores dominantes de del orden colonial se llamaban, ellos mismos se percibían blancos, a lo sumo se diferenciaban a sí mismos entre españoles peninsulares y españoles americanos, como para señalar la diferencia entre alguien que había nacido en España y alguien que había nacido en el territorio americano, pero para el caso era lo mismo, era la población blanca, la población dominante, ¿sí? Entonces, todo el siglo XVIII va a asistir a esto, a la creación de la apropiación de grandes propiedades de tierras, la creación de grandes latifundios. Yo decía hoy, bueno, la corona evitó la formación de feudos, pero no evitó la formación de latifundios, y esto ya lo hemos hablado, ante inclusive la apropiación de tierras por parte de la iglesia. Y acá aparece otro rol de los pueblos de indios, yo les decía, proveedor de mano de obra. También la creación de estos pueblos de indios de parte de la corona significó de algún modo la apropiación de tierras comunales de los aborígenes. ¿Por qué? Porque al reducir, no por nada después se llamaron reducciones, al constreñir la población aborigen a un espacio determinado, significó esto la apropiación de vastos sectores y de vastas tierras comunales que quedaban por fuera de esos pueblos de indios. Si bien los pueblos de indios también se constituyeron en unidades económicas, unidades sobre todo agrícolas, la conformación de los pueblos de indios significó para estas comunidades aborígenes la pérdida de importantes cantidades de tierras que contribuyeron a la formación de esto que decíamos como los latifundios. Hay una cuestión que me parece que señalan los autores que está bueno, hablando de las continuidades y de los cambios, y es que el hecho que, sobre todo en el caso el de las haciendas, fue, a diferencia un poco de las plantaciones y de las estancias, fue una unidad productiva, una matriz societal, como dicen ellos, orientada hacia, hoy diríamos, un mercado interno, es decir, una producción hacia el mercado interno, bastante autárquica desde el punto de vista económico y por lo tanto bastante autónoma también desde el punto de vista político, sin llegar a ser un feudo. Yo decía, lo único que dependían del exterior era para comprar hierros o esclavos o algunos textiles de alta calidad. Señalan los autores que esta característica, sobre todo de las haciendas, no debe hacernos perder de vista lo que a mí me resultó interesante para pensar, y es que la conquista y la ocupación y la dominación del espacio americano por parte de los españoles significó la obstrucción de una dialéctica de desarrollo interno, local, y la creación y la conformación, mejor dicho, de una dialéctica de desarrollo externa. Es decir, insisto, la obstrucción, el fin de una dialéctica de desarrollo interno y el desarrollo de una dialéctica de desarrollo externo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco lo que marcábamos recién. Ha habido elementos de continuidades y cambios con la situación precolonial. Ahora, ¿a dónde hubiera llegado esa situación interna? El propio Estado Inca, ¿hasta dónde hubiera llegado? O el Estado Azteca, ¿hasta dónde hubieran llegado si no hubieran llegado los españoles? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había un desarrollo posible, que fue abortado, fue cortado, y ya el desarrollo económico y social del espacio americano ya estuvo dado en función de los intereses y de las necesidades de un espacio externo, le hace Europa. ¿Sí? A esto se refieren los autores cuando dicen se abortó una dialéctica de desarrollo interno y ahora la dialéctica de desarrollo del espacio americano pasó a ser externo, es decir, en función de las necesidades y de los intereses de Europa. ¿Qué significa esto? Acá los autores señalan como un par de características: la expansión ultramarina, la llamada acumulación originaria, ¿sí? La necesidad de metálico, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de los nuevos mercados ultramarinos, es decir, toda una dinámica de desarrollo propia del naciente capitalismo comercial, al menos, acá vamos a ver qué sería esto, pero estamos hablando de un periodo transicional del orden feudal al orden capitalista, del sistema feudal al sistema capitalista en Europa, y la conquista y ocupación y colonización del espacio americano estuvo en función de ese desarrollo y de esa transición hacia el capitalismo europeo. ¿Sí? Por eso algunos autores como Eric Wolf dicen, bueno, en realidad la conquista de América fue la primera globalización de la historia, lo cual es discutible, pero sí está bueno que pero está bueno que lo planteemos como un elemento de globalización.
¿sí? Pensando lo que nosotros hoy entendemos por globalización, como mercados externos vinculados a través de redes comerciales. Eh, 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 Ansal y Giordano van a citar a Wallerstein cuando dice, bueno, América, y en este sentido ellos se meten en esta discusión de si el orden colonial fue feudal o fue capitalista. Y dice, bueno, señalan o citan a Wallerstein cuando Wallerstein dice, bueno, América fue, la conquista y la apropiación del espacio americano fue una contribución decisiva para el proceso de constitución del sistema capitalista, pero sin ser ella capitalista, sin transformarse ella, América, en capitalista. Sin embargo, la contribución al desarrollo capitalista fue decisiva. A esto nos referimos con inscribirse en una dialéctica de desarrollo externa a ella misma. Ahora, Ansal y Giordano también señalan de que no fue capitalista América, pero tampoco fue feudal, aunque como decíamos hace un rato, ha habido tipos de explotación de la mano de obra muy cercanas, bastante cercanas a un tipo de explotación feudal. ¿Sí? Esto, en algunas clases anteriores habíamos hablado de por qué no llegó a ser un feudo, un feudalismo americano, digamos, que hubiera implicado la pérdida del poder, la pérdida total del poder soberano de la corona sobre espacios que, al transformarse en feudos, ganan, no solo establecen un determinado tipo de explotación de la mano de obra, sino que ganan un importante grado de autonomía política, creación de ejércitos, creación de monedas propias, etcétera, etcétera, que acá en América la corona, justamente para evitar esa pérdida de soberanía, de poder propio, trató de evitar y de hecho lo consiguió. ¿Sí? Ansal y Giordano dicen, bueno, no fue feudal, aunque haya habido situaciones de explotación de la mano de obra cercana al feudalismo. ¿En qué se basa? Bueno, ellos señalan que, por ejemplo, el reparto de indios, que era lo de lo que hablábamos hace un rato, nunca estuvo adscripto a la tierra, es decir, el feudalismo era un espacio social en donde la mano de obra estaba adscripta a la tierra, los siervos de la gleba estaban adscriptos a la tierra, acá nunca lo estuvieron, ¿sí? De hecho, el reparto de indios nunca estuvo, nunca se dieron a perpetuidad, nunca se dio por más de 2 generaciones. Y esto ya lo habíamos hablado en algún momento. No eran repartos a perpetuidad, el reparto de aborígenes, sino quedaban adscritos a la tierra. Y una cosa interesante que señalan los autores es que el reparto de tierras y el reparto de aborígenes eran 2 cosas distintas, manejadas diferenciadamente por la corona. Y aquí es donde está una de las claves para entender por qué no se constituyeron feudos. Porque yo, corona, manejo el reparto de tierras, o las mercedes de tierras, y también el reparto de indios, o reparto de mano de obra. Entonces aquí ellos se van a meter en una discusión muy vieja de toda la década del 60, la década del 70, de qué tipo de formación económico-social fue América. Y ellos van a decir que fue una especie, esto después lo podemos desarrollar, una especie de capitalismo colonial, o, para decirlo en términos de Charamonte, un capitalismo mercantil. ¿Qué significaría esto? Una especie de formación social híbrida que mezcla diferentes modos de producción y formas de explotación de la mano de obra. Entonces, se combinan elementos capitalistas y feudales que, como señalan los autores citando a Sadurian, esta producción para el mercado capitalista internacional, por ejemplo la producción azucarera, la producción de cuero, la producción de café, los minerales, es decir, es una producción para el mercado capitalista. Esa producción para un mercado capitalista puede sostener o inclusive reforzar relaciones de explotación de la mano de obra de tipo feudal o esclavista. ¿Sí? O esclavista. Es decir, no hay que entender esto como una contradicción, sino como una combinación, como una hibridación, dicen los autores. Y acá se apoyan en Asadurian, un autor que vamos a ver en breve, donde Asadurian dice: estas formas combinadas, híbridas de explotación de la mano de obra tenían como objetivo central la mayor obtención de plusvalor posible. Donde esa mayor explotación, donde esa mayor obtención de plusvalor posible hacía necesario la mano de obra esclava, se tomaba mano de obra esclava. Donde hacía necesario una mano de obra asalariada, como se dio, se apelaba a la mano de obra asalariada. Y donde hacía falta una mano de obra a través del tributo,
¿sí? Como eran las haciendas, con los pueblos, con los aborígenes, se hacía una mano de obra en función de tributo en trabajo. Pero el objetivo era la obtención de una mayor cantidad de plusvalor posible, ¿sí? Entonces, ellos dicen, no hay que confundir modo de producción capitalista con participación en el mercado mundial capitalista. Y esto viene a cuento de un viejo debate en donde uno de los principales impulsores de este debate, que fue Wallerstein, decía, bueno, en América había capitalismo porque la producción era para un mercado capitalista mundial. Entonces aquí estamos en otra cuestión. ¿Qué criterio tomamos para decir si esto fue capitalismo, o fue feudalismo, o fue capitalismo comercial, o fue otra cosa? Para el destino de la producción, que eso sería el circulacionismo, ¿sí? Si la producción es para el mercado mundial capitalista, es una producción capitalista. El tipo de explotación de la mano de obra. Bueno, Ansal y Giordano se basan en la Sadurian, en este último criterio, digamos, para tratar de determinar qué tipo de formación económico-social se dio en América. Uno de los elementos centrales para tener en cuenta es el tipo de explotación de la mano de obra, teniendo en cuenta que en una formación social puramente capitalista, como ya sabemos, esa explotación de la mano de obra está bajo la característica del trabajador asalariado. Bueno, aquí no se da eso, se da una combinación, insisto, de mano de obra esclava, mano de obra semifeudal o semiservil y mano de obra asalariada, ¿sí? También aparecen otros elementos ahí, como por ejemplo el peonaje por deudas, ¿sí? Que son, o el aparcero o el arrendatario, ¿sí? Son formas combinadas de explotación de la mano de obra. El peonaje por deudas no sé si alguna vez escucharon de esto, tiene que ver con una mano de obra que en teoría era asalariada, pero esas mismas unidades de producción incluían en su interior lo que se llamaban las tiendas de raya, que eran las tiendas donde estos peones, estos jornaleros, se proveían de sus necesidades básicas, de comida, alimento, yerba, tabaco, etc. Y siempre la deuda que ellos tenían con la tienda de raya era igual o superior a su salario. Entonces, digamos que trabajaban prácticamente gratis. Como sea, más allá de que no permitía no tenía una capacidad de ahorro, tenían capacidad de ahorro cero, porque todo lo que trabajaban era para pagar la tienda de raya, era una economía de puramente subsistencia para ellos. De esta forma, con el peonaje de deudas, también se aseguraban tener una mano de obra asegurada ahí, porque por ley no se podían ir de ese lugar hasta que no paguen sus deudas, ¿sí? Entonces, marco esto como distintas formas combinadas de explotación de la mano de obra. Entonces, yendo más a lo específico, estamos hablando de tres matrices societales, decía hace un rato, la plantación esclavista, y acá fíjense que vamos a ver qué característica tiene la explotación de la mano de obra. La plantación era, no única, pero fundamentalmente esclavista, basado en la mano de obra esclava. La hacienda, basada fuertemente en la mano de obra semiservil o semifeudal, le llaman algunos, es decir, era esto de o los aborígenes encomendados o los aborígenes provenientes de pueblos de indios que pagaban tributo en trabajo, la mita, ¿sí? Y también la estancia, como otra matriz societal, con mayor presencia de una mano de obra asalariada. Lo que van a señalar los autores es que aquí hubo una coexistencia entre las tres matrices societales, si bien temporalmente, pero esto no debe confundirnos con que una reemplazó a la otra, temporalmente apareció primero la plantación esclavista, ya a principios del siglo XVI, temporalmente después aparece ahí en el siglo XVII la hacienda, y por último va a aparecer ya en el siglo XVIII esta otra matriz social llamada la estancia. Espacialmente, territorialmente, también podemos hacer una diferenciación. Las plantaciones esclavistas son formaciones sociales o matrices sociales que han prevalecido en el norte y el nordeste brasileño, en el Caribe, en la región de las Antillas, en ciertas regiones de Colombia y también en parte de la costa peruana, ¿sí? Sobre todo la parte norte, centro-norte de la costa peruana. La hacienda, que necesitaba una abundante mano de obra nativa, se estableció naturalmente y se pudo desarrollar en esos lugares donde había abundante mano de obra nativa. Esto es fundamentalmente México, lugar por excelencia del desarrollo de las haciendas, pero también, y hablábamos hoy del espacio potosino,
el noroeste argentino, el centro de Chile y gran parte de la región peruana. Y la estancia, por último, va a ser una matriz social que se va a desarrollar en partes de Venezuela, pero sobre todo en el Río de la Plata. Esto lo van a ver ustedes en Argentina, le hace hoy Argentina, Argentina y Uruguay, y en el sureste, en el sur de Brasil. Una de las características de la estancia, y esto es lo que explica un poco por qué la necesidad o el desarrollo de una mano de obra asalariada, es la escasez de mano de obra. Siempre un salario va a ser más atractivo para un trabajador que otro tipo de incentivo al trabajo. Imagínense si estamos hablando de la mano de obra esclava, es decir, el salario, el pago en metálico por mi trabajo era uno de los principales incentivos para lograr contratarme a mí como mano de obra. Entonces, y era la forma más cara para los dueños de estas unidades productivas de tener mano de obra. Obviamente aquí estamos hablando de una ley de oferta y demanda donde escaseaba la mano de obra. Mi pago debía ser más atractivo, y el pago más atractivo, insisto, era metálico, por más que aquí aparecían estas trampas de las cuales yo les hablaba recién, como por ejemplo el peonaje por deuda, que era en teoría una mano de obra asalariada, pero en definitiva yo trabajaba para pagar lo que había consumido y nada más. Las plantaciones, como decíamos, tienen un fuerte desarrollo de la mano de obra esclava, africana y afrodescendiente, naturalmente, y acá también señalan los autores que los portugueses venían de una tradición esclavista en sus factorías. ¿Se acuerdan que hablamos de las factorías en algún momento? Las factorías eran un tipo de ocupación del espacio, o prácticamente de no ocupación del espacio, porque no tenía como objetivo ocupar el espacio, pero una forma de asentamiento costero, que los españoles, sobre todo Cristóbal Colón, un marino que si bien no era español, pero trabajaba para la corona española, había tomado esa tradición de los comerciantes portugueses y el desarrollo de las factorías en África, en donde una de las formas de colonizar ese continente por parte de los africanos fue asentamientos costeros en formas de factorías y con una explotación de una mano de obra esclava. Eso se va a replicar en gran parte en América, decía, en el norte de Brasil, pero también en las Antillas, ¿sí? También en el sur de Norteamérica, en la Florida. Cuando hablamos de producción, tenemos que pensar en lo siguiente. En Brasil, la primera producción que se pensó fue la explotación del llamado palo Brasil, ¿sí? De ahí viene el nombre del país actualmente. Y bastante rápidamente va a variar hacia un monocultivo para el mercado exterior basado en la producción azucarera. No fue la única. En Brasil ya vamos a ver más adelante que hubo como diferentes ciclos. El ciclo del palo Brasil, el ciclo del azúcar, el ciclo del café, el ciclo de la minería, ¿sí? Como etapa, como momentos del desarrollo económico, digamos. Pero básicamente la característica de la plantación era un monoproducto, plantaciones, latifundios naturalmente, con monoproductos direccionados al mercado externo, a diferencia de las haciendas. Estamos hablando de café, de palo Brasil, de azúcar. Estamos hablando de una producción para el mercado externo y con una fuerte prevalencia de la mano de obra esclava. En las Antillas, decía, al igual que en el sur de Estados Unidos, también prevaleció la producción azucarera, la producción algodonera. Acá los autores van a citar a Carrera Damas, un historiador venezolano, que va a decir que la esclavitud fue más que un tipo de explotación de la mano de obra y llegó a conformarse, y llegó a ser una verdadera conformación de relaciones sociales basadas en la discriminación social. Es decir, fue más que un tipo de explotación de la mano de obra, fue una conformación social apoyada en relaciones sociales de discriminación. Hay un autor que está en el programa, que probablemente lo veamos en la unidad 3, en la siguiente unidad, que se llama Eric Williams, un historiador antillano, que dice, y esto me resultó muy interesante en algún momento cuando lo leí, que él decía, no es que el racismo genera la esclavitud, sino que la esclavitud genera el racismo. El racismo no genera esclavitud, sino que la esclavitud genera racismo.
¿sí? Es decir, toda esa diferenciación social que en su punto extremo podemos decir que es el racismo, ¿sí? Es producto de la necesidad de una mano de obra esclava. La esclavitud genera el racismo. Y no es que somos racistas y por lo tanto nos transformamos en esclavistas. Esto ha sido en gran parte tomado como una especie de argumentación justificativa de, bueno, como son inferiores a nosotros, los vamos a esclavizar. En realidad no, fue al revés. Necesitamos esclavizar a esta gente, por lo tanto necesitamos decir que son inferiores a nosotros. ¿Sí? En relación a la hacienda, para continuar, la relación de explotación, ¿acaso no va a ser dueño de la plantación esclavo? Esa es la relación de explotación en la plantación. En la hacienda, la relación de explotación va a ser hacendado barra encomendero, ¿sí? Con una mano de obra campesina, principalmente aborigen. Por eso decíamos, las haciendas tienen un importante desarrollo en lugares donde abundaba la mano de obra aborigen, proveniente en gran parte, decíamos, de los llamados pueblos de indios. Para no insistir con esto, ¿qué tipo de explotación de la mano de obra aborigen estamos hablando? De las encomiendas, de los indios encomendados, que eran encomendados a un encomendero con un fuerte control, insisto, de la corona en un principio, que después se fue perdiendo, que eran encomendados, ¿se acuerdan que esto ya lo hablamos? A cambio de una especie de protección, entre comillas, ¿sí? Como que yo te protejo, pero a cambio te exploto, ¿sí? Y de una conversión a la fe católica, que era parte del acuerdo del contrato de merced, de encomienda, que la corona establecía con los encomenderos. Yo te los doy en encomienda, vos los transformás a la fe católica, ¿sí? Entonces, la encomienda, decíamos como tipo de explotación de la mano de obra aborigen en las haciendas, la mita, que ya hablamos, y el yanaconazgo. La actividad económica aquí, decíamos, a diferencia de la plantación y también de la estancia, va a ser una producción básicamente direccionada al mercado interno, alimentos, vestimentas, textiles, provisiones de trabajo, elementos de transportes, ¿sí? Son grandes latifundios cuya producción está dirigida hacia los mercados internos, fundamentalmente hacia los espacios urbanos, como por ejemplo ciudades grandes como Lima, o mercados articuladores de todo un espacio social mucho más amplio, como decíamos, los espacios mineros. Básicamente en América del Sur estamos hablando de Potosí, ¿sí? Para hablar de la estancia, para avanzar un poquito, aquí decíamos, prevalece, no es que la única, pero prevalece una mano de obra asalariada. Tampoco faltó, van a decir los autores, la esclavitud, ¿sí? En las estancias. Tampoco faltó el peonaje por deudas, que es esta trampita que se le encontraba a la mano de obra asalariada. En su mayor parte eran jornaleros, es decir, personas que trabajaban por jornal, es decir, por un tiempo de trabajo determinado, sea un día, sea una semana, sea una cosecha. Eran trabajadores temporarios. Los autores, Ansal y Giordano, afirman que tenían sobre todo una producción, un tipo de producción, decíamos, para el mercado externo también. ¿Qué producción? Bueno, ganadera, ¿sí? Cuero, y tipo el cuero, estamos hablando de siglo XVIII, pleno momento de desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. El cuero se necesitaba no solamente para cuestiones de tipos de vestimenta o de calzado, sino fundamentalmente como piezas de las maquinarias de la revolución industrial. O sea, la importancia del cuero en la industria inglesa fue clave. Es un producto fuerte que no se rompe y al mismo tiempo flexible. Entonces era muy buscado como piezas de máquinas, ¿sí? De esos telares propios de esta etapa incipiente de la revolución industrial. También el tasajo o el charqui, que como ustedes deben saber eran formas de alimentos de muy baja calidad, la carne secada, la carne seca, ¿sí? No se olviden que estamos hablando del siglo XVIII, donde no había todavía, un siglo después van a venir un desarrollo tecnológico que va a permitir que la carne pueda transportarse a grandes extensiones de tierra sin pudrirse. Lo que pudre la carne es el agua. Entonces el tasajo o el charqui es carne secada, ¿sí? Carne seca, donde se le extrae el agua y eso impide que se pudra. Pero es una carne dura, de muy baja calidad, en gran parte direccionada al mercado esclavista, a las Antillas y a Brasil. Y el cuero, como decíamos, a Inglaterra. Aquí quiero marcar una diferencia. Ansaldi
señala, y Giordano señala que básicamente esto era la producción, el tipo de producción de las estancias. Hay otros autores como Garavaglia que empiezan a señalar, y Hellman también, esto lo van a ver en Argentina, que empiezan a señalar que en estas estancias, sobre todo aquí en el Río de la Plata, también tuvieron un importante desarrollo de la actividad agrícola. Entonces esto nos da dos pautas diferentes a lo que señalan estos autores. Primero, que no era todo para el mercado externo. Si estamos hablando de producción agrícola, estamos hablando de un mercado interno. Y por otro lado, y esto me resulta más importante, el tipo de tipo de trabajador o trabajadora que existía. Una cosa es el trabajador o trabajadora para la producción ganadera y otra es para la producción agrícola. Para la producción ganadera, y acá vamos a una imagen que nosotros tenemos bastante internalizada, digamos, del gaucho libre, del gaucho que es muy difícil ser adscripto a un lugar, por eso no solamente empiezan a aparecer incentivos asalariados a su trabajo, sino también empiezan a aparecer fuertes medidas coactivas para que trabajen en las estancias porque no tenían ninguna necesidad ni ninguna obligación de quedarse a trabajar mucho tiempo en las estancias. Estoy hablando de una imagen muy instalada, ¿no? Acá aparecen ya a fines del siglo XVIII las llamadas papeletas de conchavo, ¿sí? Que son papeles que uno debía tener, certificados de trabajo que uno debía tener, y si uno no tenía ese certificado de trabajo, gaucho digo, ¿sí? Peón, si uno no tenía ese papel que certificaba que yo estaba trabajando en alguna estancia, el Estado podía, bueno, meterme preso o algún otro tipo de coacción, qué sé yo, ir a pelear a la frontera contra el aborigen y demás. Eso lo vamos a ver durante el siglo XIX en Argentina, pero es algo que ya prevalecía o ya estaba apareciendo en el siglo XVIII en las estancias. Y otra diferencia también, si pensamos que también las estancias tuvieron un desarrollo agrícola, y es que la explotación de la mano de obra ya no era solo de el gaucho solitario, digamos, sin familia, ¿sí? Que iba de un lado a otro, muy difícil de ser contenido en un espacio, sino que eran familias agrícolas, con lo cual ya cambia el tipo de explotación de la mano de obra. Estamos hablando de arrendamientos, de parcerías, ¿sí? Bueno, señalan también los autores que de estas matrices sociales, la que más se favoreció a fines del siglo XVIII con lo que se llamó la liberación del comercio, ya lo vamos a ver más adelante a esto, fue la producción, la matriz societal llamada las estancias. Y las estancias, no por nada, muchos de las personas que van a protagonizar la ruptura del orden colonial en el Río de la Plata, léase en Buenos Aires, eran personas fuertemente vinculadas con la actividad en las estancias saladeriles, ¿sí? Eran unidades de producción que necesitaban una liberación del comercio, una ruptura del monopolio comercial con España, ¿sí? Esto me parece que es interesante para dejarlo planteado para más adelante, o en Americana, o por ahí en Americana 2, o en Argentina. Entonces, las matrices societales, para resumir, son formas de organizar dos cosas: recurso natural y explotación de la mano de obra. Y que tienen como característica la apropiación privada, es decir, en manos de los propietarios de esas unidades de producción, de esas matrices, la apropiación privada, en manos de ellos, de lo que se producía, ¿sí? Esto que se producía es, o según el lugar, o estaba destinado al mercado interno o estaba destinado al mercado externo. Esta puja por la apropiación de la mano de obra y por la apropiación de los recursos naturales, señalan los autores, que va a significar que el orden colonial, estos 3 siglos de orden colonial en América, fueron momentos de mucha conflictividad social. Insisto aquí en esto de la conflictividad social, no hay que pensarla solamente en términos de español aborigen o español versus americano, sino que una conflictividad social en donde estos empresarios privados, españoles o hijos de españoles, criollos, pero como sea, blancos, ¿sí?, van a mantener relaciones de alta conflictividad con los pueblos de indios, con las comunidades aborígenes y también con la propia corona española. Ya en 1520, señalan los autores, una de las primeras situaciones de conflictividad social se dio en una plantación esclavista. Por eso Ansel y Giordano dicen, de las 3 la que más conflictividad social generó, es lógico suponer, las plantaciones esclavistas. Hubo constantemente rebeliones de esclavos en América, constantemente. La primera que se tenga registro fue contra el propio Diego Colón, que tenía una plantación esclavista azucarera en las Antillas. En 1522 hubo una rebelión, un levantamiento de esclavos,
que fueron ahorcados la mayoría de sus líderes a raíz de esta situación. Estamos hablando ya de 1522. ¿Qué más? Bueno, para volver entonces, y para ir cerrando, quedan dos cositas cortas. Una es, decíamos, 3 matrices societales: plantación, hacienda, estancia. Nos quedaría una cuarta, que eran los pueblos de indios, que, insisto, tenían un rol muy claro. Por un lado, provisión de mano de obra, básicamente eso. Por otro lado, tributación, no solo en mano de obra, en forma de mitas, sino también otro tipo de tributaciones en alimentos, por ejemplo. Entonces, eran lugares de provisión de mano de obra y de tributos, tanto para la corona como para los encomenderos. Eran también, el desarrollo de los pueblos de indios favoreció, como decíamos hoy, la apropiación de las tierras de estas comunidades aborígenes por parte de los privados, ¿sí? Al reducirlos a los pueblos de indios, a los llamados pueblos de indios, hubo tierra que quedó liberada para la formación de estos latifundios. Y también significó un lugar, insisto con esto de las continuidades, acá se pueden ver algunos elementos de continuidad con los ailius y los calpulis y las unidades de tributación y las comunidades aborígenes, las comunidades previa a la llegada de los españoles, sobre todo en esto de, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los sistemas de reciprocidad que hablaban Vitale, que nosotros habíamos tomado a Baxtel, ¿sí? Que bueno, no quiero meterme de nuevo en ese debate de el sistema de reciprocidad era al interior de los ailios y los calpulis, como decía Vitale, o en realidad ese sistema se daba entre las comunidades y el Estado inca. Acá hay una diferenciación en cuanto a la mirada que yo tenga, más benévola o menos benévola, sobre el Estado inca, ¿sí? Pero bueno, más allá de ese debate, que no vamos a entrar de nuevo en él, señalan Ansal y Giordano que se mantuvieron ciertos mecanismos de sistema de reciprocidad al interior de los pueblos de indios, ¿sí? Y hay otro elemento también, y con esto voy a ir cerrando, una cuestión muy importante para tener en cuenta en relación al rol, a la función de los pueblos de indios. También otro, me estoy acordando ahora, es la utilización de parte de la corona del fortalecimiento de estos pueblos de indios como una forma de establecer las condiciones de las disputas contra esos encomenderos que querían transformar a estos espacios en feudos, ¿se acuerdan? Es decir, también la formación de pueblos de indios fue motorizada y fue impulsada por la propia corona como una forma de resolver su disputa con los privados, con los encomenderos que querían transformar esto en feudo. Pero hay un elemento que con esto ya voy a ir cerrando, y es que la sociedad colonial fue una sociedad altamente racista, altamente discriminadora, altamente basada en la diferenciación social. Y en este sentido debemos entender que una cosa fueron los pueblos de indios y otra cosa fueron las ciudades. Las ciudades indianas, y esto también los pueblos de indios cumplen un rol aquí, las ciudades indianas eran básicamente ciudades blancas. Vivían los aborígenes o los afrodescendientes o africanos que que estaban en las ciudades, o estaban de paso porque habían ido a trabajar o porque habían ido a comerciar algún tipo de producto, o eran los únicos que vivían en forma permanente en las ciudades, eran los llamados llanas, ¿sí? Que, insisto, eran como una mano de obra más servil, una mano de obra servidumbre. Muchos de ellos y de ellas desarrollaban tareas domésticas, eran una mano de obra servil doméstica. Estos eran prácticamente los únicos integrantes de las comunidades originarias, de las comunidades aborígenes que vivían en las ciudades. Si no, la ciudad, y esto fue una política de la corona muy fuerte, y de todos los españoles, de estos privados también, de mantener a la ciudad como una situación de estado de pureza racial. No había mezcla. En la cotidianidad, en la vida cotidiana, no había interacción social en un espacio social urbano llamado ciudad, entre españoles, criollos, con aborígenes y afrodescendientes. Se trataba de evitar. Donde la había era porque no se podía evitar. Entonces aquí viene otro elemento, el rol de las ciudades. Ya lo vamos a ver más adelante. Ansal y Giordano desarrollan un poco los diferentes tipos de ciudades. No me quiero adelantar a esto porque lo vamos a ver más adelante, sobre todo con dos autoras que se llaman Susan Sokolov y Liz Oberman, que hablan de qué fueron las ciudades, donde van a señalar, bueno, las ciudades fueron
un espacio de administración burocrática de la corona, por supuesto, pero también fue un espacio de desocialización y de desarrollo de un poder social importantísimo por parte de los criollos, ¿sí? Es decir, de los españoles y de sus descendientes. Y aquí aparece la figura de los cabildos dentro de cada una de estas ciudades, como un espacio de poder criollo muy fuerte. Entonces, fue un espacio de control administrativo y burocrático estatal, sobre todo las capitales virreinales, pienso en Lima, por ejemplo, pero también fue un espacio de socialización y de creación de un poder político de estos criollos. Esto es importante cuando entendamos los procesos de ruptura del orden colonial. ¿Dónde se dieron? Se dieron en espacios urbanos. Por eso se decía, o se dice que fueron revoluciones urbanas. Buenos Aires, Caracas, Santiago, México, etc. Entonces aquí hay una diferenciación muy fuerte. Ciudades indianas, blancas, criollas o españolas, pero blancas, y pueblos de indios. Una sociedad muy discriminadora, muy racista, muy basadas en las diferencias sociales, muy basadas en las diferencias de color. Ustedes saben que, no quiero ahondar en esto, pero lo digo como un ejemplo, se compraban en las ciudades, se compraban certificados de blancura. ¿Qué significa certificados de blancura? Que un juez de paz, una autoridad burocrática o hasta la iglesia muchas veces te daban un certificado donde certificaba justamente que vos eras blanco. ¿Sí? A ese punto llegamos para que entendamos lo que era una sociedad altamente segregacionista, discriminadora y racista. Bueno, no quiero andar en este tema de las ciudades, me parece un tema muy interesante, pero quería hacer esto también, diferenciar como espacios de socialización los pueblos de indios por un lado y las ciudades indianas o ciudades blancas por el otro lado. Bueno, hay más cosas para seguir señalando sobre el texto, ya es muy largo lo que se hizo. Este video lo vamos a poner en relación en el próximo encuentro con un texto de Asadurian que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado lo claro. Nos vemos, que anden bien.